porque tú has sido bueno con nosotros. Rey de Reyes, Señores, Señores, santo y maravilloso. Adoramos tu nombre, te damos la honra y la gloria y te pedimos, Dios Todopoderoso, que en esta mañana, Dios, nos permitas acercarnos a tu presencia, nos permitas, oh Dios Todopoderoso, derramar nuestra alma delante de ti, oh Dios Todopoderoso, y podamos, Padre Celestial, estar delante de tu presencia y podamos, Dios Todopoderoso, presentarnos delante de ti conforme a tu palabra. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, para que seas tú, oh Dios Todopoderoso, glorificándote en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia y bendiciéndonos, Dios Todopoderoso, para la gloria de tu nombre. Padre, te damos la honra y la gloria, te damos la exaltación, la adoración a ti, el Dios Todopoderoso, para que tu gracia y tu favor esté sobre nuestras vidas, sobre la familia pastoral, nuestro pastor, su esposa, sus hijos y cada uno de nuestros hogares, oh Dios Todopoderoso, representado en cada miembro de la Quejilá, para que tu bendición esté sobre nosotros, nos alcance y nos provea de todas las cosas que necesitamos, al igual que todo tu pueblo, Dios, en todas las naciones, Dios. Sigue guardándonos, sigue derramando tu protección, Dios, sobre cada uno de nosotros cuando tengamos que entrar y salir, Dios Todopoderoso, a hacer tu palabra, a hacer tu voluntad, Dios Todopoderoso. Quédate con nosotros en este lugar para seguir disfrutando tu protección, tu gracia y tu favor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Habla nuestras vidas a través de tu palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bien, en esta mañana vamos a arrancar. Estamos compartiendo y estudiando la Parashá, la Haftará y la Besorá número 18, que es la Mishpatim, que traduce sentencias, ordenanzas o mandamientos. En este caso, nosotros en la Besorá vamos a estar estudiando los capítulos 12, 13 y 14 de Lucas. Aquí hay muchas enseñanzas, hay muchas cosas que Yeshua enseña al pueblo, pero por cuestión de tiempo no tenemos la oportunidad de cubrir todo. Entonces vamos a tratar de avanzar lo que más se pueda. Y al igual que en la Parashá, desde en el capítulo 18 al capítulo desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, la Parashá enseña y nos muestra toda una cantidad de ordenanzas o mandamientos o reglamentos que el Todopoderoso establece para su pueblo, lo cual nosotros debemos guardar y cumplir. Entonces, es muy importante que nosotros siempre estemos direccionados y enfocados en obedecer las instrucciones del Todopoderoso que Él nos ha entregado. Por eso vemos que en esta parashá, Yeshua, cómo se direcciona hacia sus discípulos y empieza a discipularlos, a darle enseñanzas y a quitar de en medio de todo lo que ellos habían recibido como enseñanzas por los líderes religiosos. Él empieza a sacar y por eso los confronta y les dice: apártense de la levadura de los fariseos. Entonces él, confirmando los mandamientos que el Padre había establecido desde el principio, los direccionaba a que guardasen los mandamientos del Todopoderoso, y por eso él les enseñaba y les daba una interpretación más apropiada o correcta de las Escrituras y de los mandamientos. Esto hacía que hubiese mucho conflicto entre Yeshua con los líderes religiosos, porque ellos llevaban al pueblo a ponerle cargas y a imponerle que guardaban mandamientos impuestos por ellos, no por el Padre, sino puros mandamientos de hombre. Entonces, esto nos lleva a que en la práctica, o Jesús explica de una forma práctica o simple cómo aplicar los mandamientos a la vida cotidiana. Y esto a lo largo o al final de todo es lo que nosotros debemos buscar: cómo aplicar a nuestra vida cotidiana las instrucciones o los mandamientos que el Todopoderoso ha establecido en su palabra. Entonces, vemos que Dios ordenó que se guardase toda la Torá según lo que Él estableció. Entonces, Él estableció en primera instancia mandamientos que
corresponden, o los mitzvot, que son todos eternos desde el día que Dios los instituyó y son para todo el pueblo de Israel. No son negociables ni tampoco cambian. Desde el día que Dios estableció, no matarás o no asesinarás, ese mandamiento es firme, no cambia y es eterno. Se cumple desde el instante que el Todopoderoso lo estableció y por toda la eternidad. Así que, como es así, todos los mandamientos que Dios estableció son de carácter permanente. Se cumplen en esta época, se cumplieron en la época de Yeshua, se cumplieron en la época de Moisés y se van a cumplir en el futuro, porque son de carácter permanente, son eternos y Dios los estableció así, y por eso nosotros debemos guiarnos y establecernos en esos mandamientos. Los estatutos o los hukim tienen que ver con la santidad y la adoración y eran ordenanzas específicas para quienes ministraban el pueblo, en este caso para los líderes del pueblo o en este caso para los levitas y los sacerdotes. Entonces hay mandamientos que son específicamente para ciertos grupos y no para todo el pueblo. Y las leyes o preceptos, que son los principios con aplicación de tiempo y forma que el Todopoderoso estableció en el momento preciso para unas circunstancias precisas, que en su momento hoy los podemos aplicar dependiendo de las circunstancias que se nos dan. Y podemos utilizar aquí un ejemplo práctico de eso. Cuando el Todopoderoso ordenó que el pueblo estaba en el desierto, iba en el desierto, estableció la Torá, y uno de esos mandamientos era que cada uno de los miembros del pueblo tenía que tener una estaca. Cuando iba a hacer sus necesidades fisiológicas, tenía que ir al desierto, al monte, cavar un hueco, hacer la deposición allí y después taparla con esa estaca. Hoy, en todo el desarrollo social que hemos tenido en cuanto a infraestructura, en cuanto a nuestras condiciones de vida, hoy no es necesario andar con esa estaca, porque nosotros vamos a hacer una necesidad en el baño y hacemos aseo y se van al sitio destinado. Entonces, eso se aplicaba en su momento, por eso son leyes o preceptos que tienen aplicación en tiempo y forma. Y que a lo largo de todo el estudio de la porción, vemos cómo Dios establece formas o mandamientos, estatutos, leyes. Y estos estatutos y leyes, hay leyes que son para el universo y que se aplican aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, eso lo vemos de una manera detallada. Entonces, Yeshua se toma ese tiempo, ese trabajo de poder instruir a sus discípulos de una manera especial, porque él los toma parte y les empezaba a formar y a instruir y a darle la interpretación de las escrituras. Él siempre iba más allá de lo que los maestros de la Torá explicaban o enseñaban. Entonces, vamos a la palabra. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Amén. Listo. Entonces, Lucas capítulo 12, verso del 1 al 3, dice lo siguiente. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se tropezaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Aquí es muy interesante porque muestra el texto que donde estaba Jesús o Yeshua, venían las multitudes por millares, y en medio de esas multitudes él se dirigía a enseñar a sus discípulos y se enfocaba en medio de todas las multitudes a hablarle a los discípulos y les decía que se guardasen de la levadura. Entonces, miremos qué es levadura. En el significado literal de la palabra levadura, en el diccionario de la lengua española encontramos de que la levadura es un hongo unicelular
de forma ovoide, que se reproduce por gemación o división, formando cadenas y produce enzimas capaces de descomponer en diversos cuerpos del organismo. Lo que hace es multiplicarse. Entonces, ¿a qué estaba haciendo alusión Yeshua cuando utilizaba esta expresión, cuando les dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos? Yeshua usa esta palabra, la palabra levadura, como una metáfora para simbolizar el crecimiento, ya sea de parte negativa o de parte positiva, ya sea para el bien o para el mal. En este caso, estaba utilizando la palabra levadura para referirse hacia las doctrinas o enseñanzas que estaban haciendo los fariseos, que los discípulos debían sacar de sus vidas. Hoy que estamos en vísperas y estamos planificando la celebración de la Santa Convocación, la Pascua, la semana de Hamatzot, el Bikurim, todo esto, nosotros estamos en ese proceso del día a día de estar sacando toda la levadura de nuestras vidas, de nuestras casas, todo aquello que contamine todo nuestro ser, nuestros conocimientos, nuestra mente, nuestra casa. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro qué es levadura. Entonces, la levadura, hablando Yeshua, es todas las doctrinas que enseñaban los maestros de Torá en esa época. Ellos enseñaban la Torá, pero también enseñaban mandamientos de hombres, mandamientos que habían impuestos de generación tras generación, y esto ellos ya lo habían establecido como ley del Todopoderoso, y hasta el punto de que ellos colocaban por encima de los mandamientos de Dios las leyes que habían puesto algunos rabinos. Entonces dice que juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se tropezaban, comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos enseñaban una cosa, pero al final terminaban practicando otra. Por eso Yeshua, cuando refiriéndose a esto, él les dice, hagan lo que ellos dicen que enseñó Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen, enseñando de que ellos no eran personas transparentes, no eran personas íntegras que vivían lo que estaban enseñando, sino que enseñaban una cosa y vivían otra. Enseñaban Torá, pero aplicaban la Torá de una manera diferente, guardando más las regulaciones de los hombres y las tradiciones de los ancianos. Entonces, por eso Yeshua le dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Miremos aquí en Mateo capítulo 16, versos 11 y 12, nos especifica mucho más a qué se estaba refiriendo Yeshua cuando esto. Dice que, verso 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, cuando Yeshua se está refiriendo aquí a la levadura, se estaba refiriendo a las doctrinas que estos grupos religiosos estaban enseñando en su momento, la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos. Específicamente se está refiriendo a la doctrina de los fariseos. Entonces, ellos pudieron entender que no se trataba de la levadura física, de la levadura del pan, sino de las enseñanzas que estaban allí puestas a la mesa, que se daban día a día en el pueblo y que constantemente eran confrontados con esos, y en su momento a muchos se les imponía esas doctrinas para que se hiciesen parte del pueblo. Entonces vemos que Yeshua venía deliberadamente y quebrantaba esas doctrinas de los hombres, de los fariseos y los saduceos, la rompía deliberadamente delante de su cara, y esto producía en ellos una ira, una rabia en contra de Jesús, que había siempre esa expectativa donde él estaba,
qué ir a hacer en este momento, qué ir a hacer hoy. Y él acostumbraba a hacerlo delante de toda la multitud para enseñar al pueblo que se debían vivir conforme a las instrucciones del Todopoderoso, no conforme a las instrucciones o conforme a todo lo que enseñaban estos maestros. Entonces, la levadura de los fariseos estaba determinada por las doctrinas que ellos enseñaban, doctrinas de hombres, mandamientos y tradiciones de los ancianos imponían cargas pesadas al pueblo. Todo esto fue revelado a Yeshua. Él lo sabía, él lo conocía, porque él conoce los pensamientos del hombre, y él fue más allá de lo que el texto decía. Él interpretaba las escrituras, y hoy nosotros podemos y tenemos a la mano la interpretación de todas las enseñanzas que Yeshua hizo a través de lo que quedó escrito de los evangelios. Aunque Jesús nunca escribió nada de sus enseñanzas en cuanto a su ministerio, lo que se escribió fue la interpretación que pudo hacer cada uno de sus discípulos. Juan, Pedro, Marcos, Lucas, ellos hicieron la interpretación de las enseñanzas de Jesús, y eso es lo que nosotros tenemos hoy a la mano, la interpretación de lo que ellos. Pero ¿qué enseñaba Yeshua? Lo que fue establecido por el Padre desde el principio, lo que el Todopoderoso le entregó a Moisés, la Torá, las instrucciones que se dieron desde el principio. Entonces, por eso chocaban las doctrinas aquí. Lo que Jesús estaba enseñando chocaba con la doctrina de los fariseos, porque ellos le imponían, no, que no puedes cargar nada, que no puedes caminar ni un kilómetro, que no puedes, no. ¿Y por qué eso? Cuando Dios ordena, y vamos a la parte simple de las 10 alocuciones en los 10 mandamientos, cuando Dios dice, no honrarás, estaba diciendo, tienes que dejarlo de hacer porque estás haciendo esto que no me agrada a mí. Cuando Dios habla, no matarás, es porque la gente estaba matando. No robarás, es porque la gente estaba robando. Y cuando dice que debía hacer algo, es porque no lo estaba haciendo. Esa era la interpretación simple que Jesús le estaba enseñando al pueblo. Entonces, cuando nosotros leemos en los 10 mandamientos que dice que no tendrás dioses delante de mí, dioses ajenos, es porque ellos tenían dioses ajenos delante del Todopoderoso, y él estaba estableciendo el principio, no lo sigas haciendo. De ahora en adelante, solo voy a estar yo como el Dios de ustedes, y no vas a tener dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, es porque se inclinaban a otros dioses, a las imágenes, a los Baales, y Dios le está diciendo, no te inclinarás a ellos, solo te vas a inclinar delante de mí. Entonces, esa es la simplicidad del mandamiento, de que Dios le estaba dando al pueblo que hiciera las cosas que no estaba haciendo, y que dejara de hacer las cosas que ya venía practicando, que eran contrarios a lo que Dios había establecido. Cuando Jesús está predicando, cuando Jesús está enseñando a las multitudes, él confronta las doctrinas de todas estas líderes que está allí, específicamente la de los fariseos y los saduceos, que eran las personas encargadas de enseñar al pueblo la palabra, los doctores de la ley. Él confronta sus enseñanzas porque ellos habían adoctrinado al pueblo, y ya en su momento hemos visto cómo ellos habían adoctrinado al pueblo, que habían establecido doctrinas de hombres como mandamientos del Todopoderoso. Hacían takanot, estableciendo que lo que ellos decían o que le decía el rabino tal estaba por encima de lo que Dios le había dado a Moisés. Entonces, esto era lo que se estaba viendo en el momento, y que Yeshua constantemente los confrontaba. Hablaban siempre, eran hipócritas, decían una cosa, hacían otra, no concordaba lo que enseñaban con su estilo de vida. Entonces, es la invitación que el Todopoderoso siempre nos está haciendo a nosotros, que nuestro estilo de vida concuerde con la forma en la que nosotros hablamos y predicamos y enseñamos. Y nosotros enseñamos que no se debe
mentir, que no se debe robar, que no se debe hacer esto y esto y esto. Eso debe ser parte de nuestra vida cotidiana, debe ser nuestro estilo de vida, honrar al Todopoderoso. Entonces vemos que ellos imponían mandamientos de hombre y las tradiciones de los ancianos. Hoy por hoy tenemos muchos mandamientos de hombres todavía. Entre ellos está la adoración en el domingo. Ya nosotros la tenemos clara, que el día que el Todopoderoso estableció desde la creación para día de adoración fue el séptimo día de la semana, el Shabbat, y nosotros ya lo pudimos digerir, ya lo pudimos entender y ya lo estamos practicando y estamos desechando mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, para ceñirnos a la voluntad del Todopoderoso, a lo que Él estableció desde el principio. Por eso nosotros estamos en ese proceso de santificación, en ese proceso que el Todopoderoso llevó a sus discípulos en formación y entrenamiento y preparación para que después ellos siguieran haciendo ese trabajo. Entonces vemos cómo ellos imponían cargas pesadas al pueblo, llevándolos al punto de que no era una delicia participar del Shabbat, sino que era una carga porque les ponían, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no, 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 y no, y no, y la gente estaba cohibida. Y Yeshua acostumbraba a menudo a hacer milagros y a restaurar y a sanar el pueblo en Shabbat. Siempre que Yeshua iba a la sinagoga o al templo, estaban allí personas que estaban enfermas y Yeshua delante de ellos los sanaba, los restauraba, y la reacción de los líderes religiosos era condenar a Yeshua, acusarlo que estaba violando el Shabbat. Entonces él mismo los confrontaba y les decía a toda esta gente de que eran unos hipócritas porque ellos mismos violaban el Shabbat. Cuando su asno o su burro caía en un hueco lo sacaban, o cuando lo llevaban lo llevaban a que bebieran agua al pozo, lo hacían en Shabbat, y ellos, al ser confrontados por Yeshua con todo esto, se avergonzaban. Entonces era eso, por eso eran unos hipócritas, porque no vivían conforme a lo que el Padre había establecido al principio, sino que ya se habían aferrado a todas estas tradiciones y a todos estos mandamientos de los hombres. Hoy nosotros, cuando de pronto que ya entendemos todo esto, que ya hoy nosotros comprendemos que la verdadera celebración es la semana de Jamalzor, de panes sin levadura, la Pascua, y no la Semana Santa. Cuando uno le dice esto a una persona que sigue aferrada a las tradiciones, es un choque emocional, un choque de conocimiento. No, pero si toda la vida nosotros hemos aprendido así. Y cuando nosotros confrontamos lo que hemos aprendido así por tradición con lo que el Eterno estableció desde el principio, hay un choque de conocimientos, y nos toca vivir el proceso de poder digerir todo eso y poderlo posteriormente aplicar a nuestras vidas. Nosotros estamos en todo ese proceso de que ya muchas de esas cosas las hemos podido asimilar y las estamos poniendo en práctica, y hemos ido desechando todas esas doctrinas de hombre, todas esas tradiciones de los ancianos que fueron pasando de generación tras generación de hace muchos siglos, y que al día de hoy todavía en términos generales en la cristiandad siguen practicándose. Pero a Dios gracias que nosotros se nos quitó el velo, se nos abrieron los ojos y pudimos entender todo eso. Entonces, todo es revelado. Entonces, el texto dice que Yeshua recibe la revelación de todas las cosas, y por eso él confronta al pueblo y lo direcciona hacia el verdadero cumplimiento de las Escrituras. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por más que se esforzaron todos estos maestros de Torah en su momento en enseñar al pueblo en las tradiciones, en los mandamientos de hombre, apareció Yeshua que los confrontó, apareció Yeshua que rompió
sus tradiciones y estableció nuevamente lo que el Eterno había establecido. Y así ha sido a lo largo de la historia. Jesús a su momento, hay personas que en su intención anhelan hacer la voluntad de Dios en su corazón, y Dios usa a esas personas y empieza a mostrarles y a revelarles su voluntad. Entonces la voluntad del Todopoderoso es que guardemos el día del Señor, el Shabbat, no el día del hombre, el día del sol invicto, el domingo. Entonces vemos cómo todo eso ha sido un proceso bien maravilloso en nuestras vidas, de que el Todopoderoso nos ha ido revelando y mostrando su voluntad en un paso a paso, que cada día vamos avanzando con paso firme, lento, pero con paso firme hacia hacer la voluntad del Todopoderoso. Entonces, Dios nos está viendo y nos está escuchando. Por más que nosotros nos ocultemos en hacer algo, el Eterno nos está viendo y nos está escuchando. Por eso es que nosotros siempre debemos llevar un estilo de vida transparente delante de los hombres y principalmente delante del Todopoderoso, porque delante de Él no podemos ocultar nada. Él, por más que nosotros nos ocultemos, Él nos está viendo, y en su momento Él va a traer a la luz todo lo que se hace en oculto. Entonces, por eso es muy importante que nosotros seamos íntegros, correctos, transparentes, llevemos una vida sin doblez, que seamos personas correctas delante de la presencia del Todopoderoso y delante de las personas. Entonces, vemos cómo las Escrituras nos muestra eso. Entonces, él nos muestra de que en Primera de Juan, capítulo 5, verso 3 y verso 2 y 3 dice que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. A nosotros nos enseñó el sistema que no se podían guardar todos los mandamientos que el Todopoderoso había establecido, que era imposible, que el único que había cumplido todos los mandamientos había sido Jesucristo, y que Él los cumplió por nosotros, y nosotros ya no teníamos que hacer nada. Podíamos llevar la vida que nos placiera haciendo lo que nos diera la gana, pero eso es contrario a lo que el Todopoderoso estableció desde el principio. Nosotros fuimos llamados por Él, Él nos salvó, no para que nos íbamos para el cielo de una, sino para que diésemos testimonio de que somos personas diferentes, transformadas por el poder de Dios, y esa transformación se manifiesta a través de la obediencia a sus mandamientos, y ese amor lo manifestamos a través de la obediencia en guardar sus mandamientos. Por eso aquí al principio, cuando veíamos que el Todopoderoso estableció mandamientos, estatutos y leyes, podemos todos cumplir la Torá, todas las escrituras. De hecho, sí lo podemos hacer. ¿Es difícil? De hecho, no es difícil, porque la misma escritura nos muestra que es fácil. Lo que ha pasado es que el sistema nos ha enseñado a que es difícil y que es complicado y que ninguno puede cumplir todas las escrituras, pero las escrituras nos muestran personajes que sí vivían, que eran transparentes, irreprensibles en todos los mandamientos. Ahora bien, hay mandamientos, como leíamos aquí, estatutos y preceptos y leyes que son específicamente para ciertos grupos de personas, que no tenemos que practicarlos todo el mundo. Hay mandamientos que son generales para todo el mundo. Por ejemplo, los 10 mandamientos aplican a todas las personas, a todos los que hacen parte del pueblo, extranjeros o naturales, tienen que cumplir con esos estándares. Y hay estatutos, por ejemplo, los estatutos de los sumos sacerdotes, eso aplica únicamente para los sumos sacerdotes, no para el ciudadano común. Hay mandamientos que son específicamente para las mujeres, que no aplican a los hombres. Hay mandamientos que son específicamente para los hombres, que no aplican a las mujeres. Hay mandamientos que aplican únicamente a los dueños de tierra, los que no tienen tierra no aplican. Entonces podemos cumplir con todo lo que el Todopoderoso estableció, y en eso podemos hacer de pronto un resumen en guardar los 10 mandamientos, en guardar la dieta que el Todopoderoso, en comer sano, en comer saludable, en comer kosher,
en cumplir las fiestas solemnes del Todopoderoso, en tener la circuncisión del corazón y la circuncisión física. En cuanto a todo eso, nosotros podemos cumplir con todos esos estatutos, esos mandamientos y esas leyes que el Todopoderoso le estableció. Y por eso leíamos aquí que el amar al Todopoderoso es guardar sus mandamientos, y esto tiene que ser una delicia para nosotros, tiene que ser un deleite. Es fácil y ligera mi carga, dijo Yeshua. Llevad mi yugo sobre vosotros, que es fácil y ligero. Entonces, el mismo Yeshua enseñó que era fácil, era práctico, era simple guardar y obedecer sus mandamientos, pero el sistema a nosotros nos enseñó todo lo contrario, que era difícil, que era imposible, que el único que pudo cumplir toda la Torá fue Yeshua. No, únicamente no fue él, porque en la Escritura nos muestra que Juan el Bautista, que Elizabeth y Zacarías eran personas transparentes, que algunos de los profetas eran personas con tentaciones, con debilidades como tú y como yo, pero eran irreprensibles delante de la presencia de Dios. Y así hay muchos ejemplos que nos demuestran de que es simple, fácil cumplir todas las instrucciones del Todopoderoso. Por eso Yeshua, cuando las multitudes se acercaban a él a escuchar sus enseñanzas, él aprovechaba esos momentos y se dirigía a sus discípulos y los orientaba, les enseñaba, les explicaba, y cuando estaban a solas, aparte, en los momentos de intimidad con él, él les explicaba más a detalle todas las cosas que ellos tenían que cumplir. Entonces, sigamos aquí avanzando. Entonces, ¿a quién se debe temer? Entonces, Yeshua les sigue hablando y les sigue mostrando que en Lucas 4, del verso 12, del verso 4 en adelante, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debe temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temen. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Guardaos cuando os trajeren a la sinagoga y entren ante los magistrados y las autoridades. No os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Entonces, vemos que Yeshua siempre estaba instruyendo a los hombres, y en este caso le está diciendo a quién se debe temer, a quién debemos temer, a quién debemos darle esa reverencia, ese respeto, y a quién le debemos tener ese temor, temblor. Si no, entonces mucho y por muchas generaciones siempre se ha temido a los hombres. Cuando se han levantado hombres poderosos que han sido instrumentos para destruir la humanidad, hay temor hacia los hombres, porque adquieren y el mismo pueblo le otorga la autoridad y el poder que ellos hacen con toda la gente lo que les da la gana. Entonces, en las escrituras no ha sido la excepción. La Biblia nos muestra cómo se levantaron hombres que tomaron autoridad sobre el pueblo, lo pisotearon, lo humillaron, lo ultrajaron de tal manera de que estaban siempre temiendo o teniendo temor a los hombres. El Todopoderoso nos está confrontando, nos está llevando que no debemos temerle a los hombres, porque los hombres son, como tú y como yo, son igual que nosotros. De hecho, la única diferencia
es que ellos han adquirido cierto poder, cierta autoridad que el mismo ser humano le ha otorgado a lo largo de la historia, pero son simples mortales como tú y como yo. Entonces, también eso nos lleva a que estos líderes o estas personas intimiden a, a las masas, al pueblo, y eso produce cierto temor cuando lo intimidan o lo silencian con la opresión o con el poder, y si dices algo te meto en la cárcel, y si no haces lo que yo digo, y lo podemos vivir en carne propia todos nosotros en estos últimos años, que cómo se vio a lo largo de todo el mundo, cómo nos encerraron en las casas, cómo nos obligaron a no salir, y todo eso fue manipulación, intimidación de los líderes y la manipulación que hicieron de todos nosotros, pero nosotros no debemos dejarnos manipular, debemos conocer las escrituras para que con las escrituras nosotros podamos pararnos firmes y poder decir, no, yo no me dejo manipular, yo sirvo a un Dios vivo, yo vivo conforme a las escrituras de un Dios vivo, y eso nos dé a nosotros libertad de podernos expresar con autoridad y propiedad. Y esa autoridad y esa propiedad nos las va a dar el conocer las escrituras, el vivir conforme a las escrituras, para que nosotros no seamos presa de este grupo de personas que quieren tener el control. Siempre van a buscar controlarnos, siempre van a querer manipularnos, siempre van a querer intimidarnos y nos van a querer imponer cosas. Por eso es muy importante que nosotros no nos quedemos callados, que no nos durmamos, que despertemos, que podamos ver más allá de nuestras narices lo que está sucediendo. Por eso Yeshua les confronta y le dice a quién se deben temer. No le teman a los que matan el cuerpo, porque hasta ahí ya lo mataron, listo. Más bien temer a aquel que tiene el poder de que después de muerto te pueda echar en el infierno, dice aquí en las escrituras. Entonces vemos cómo Yeshua lleva a esto. Entonces os digo que, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Entonces mucha de esta gente solo tiene eso, nos meten o nos silencian y ya no pueden hacer más nada. Pero si nosotros, como ha pasado en la historia, en algunas partes donde han querido destruir las escrituras, queman las Biblias, pero la que nosotros aprendemos, todo lo que aprendemos y que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, eso no lo pueden borrar, eso no lo pueden destruir, porque ya eso hace parte de nuestras vidas. Por eso la importancia de poder nosotros aprender las escrituras, y asimilarlas, de poderlas memorizar, de poderlas tener en nuestra mente y poderlas enseñar. Eso nos va a dar a nosotros que si nos quitan, un día nos quitan las escrituras físicas, que no podemos leer la Biblia, ya la tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso la promesa fue que escribiré en su corazón los mandamientos. Y es eso, que la guardemos para que agrademos al Todopoderoso. Entonces, sigue diciendo que temamos a aquel que tiene el poder, que después de muerto nos puede dar la vida o nos puede echar al infierno. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener esto claro, que el único que tiene el poder para dar vida después de la muerte es el Padre Celestial, el Eterno, Yeshua. Él mismo lo demostró: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el enemigo, Satanás, dice la escritura en Lucas 10, que él vino para matar, hurtar y destruir, pero Yeshua vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ahí está el contraste, ahí está la balanza, lo que hace el enemigo y lo que el Todopoderoso hace. Pesa más lo que el Todopoderoso hace que lo que el enemigo está haciendo. Aunque el mundo esté envuelto en todas las tinieblas que el enemigo ha revuelto en toda la humanidad, toda esta humanidad va derechito detrás de él, pero en medio de toda esa humanidad, el Todopoderoso nos ha sacado a nosotros, nos ha llamado a su luz, a su palabra,
para que nuestro entendimiento sea renovado, para que nuestro pensamiento sea transformado por su palabra y que nosotros vivamos con su palabra, viviendo conforme a las escrituras. Entonces, muchos le tienen temor al infierno. Cuando en su momento nosotros enseñamos y recibimos enseñanzas acerca de la palabra, en muchas congregaciones se enseña eso, a crear un pánico en el infierno, y esto hace que la gente venga a la iglesia, pero ya después al tiempo, cuando ya se dan cierto tiempo, otra vez se apartan. No hay esa convicción, no hay esa transformación de que la palabra produzca en las personas esa renovación, sino que van por el miedo a que se van a ir para el infierno, y estamos en dos polos opuestos. Hoy, en una época, se enseñó mucho eso de que el infierno, y se creaba un pánico al infierno, un miedo al infierno, a no ir al infierno, que en el punto en el que estamos hoy, se está enseñando de que ya el infierno no existe, de que no, y estamos en el otro polo, en el otro lado opuesto, donde hay enseñanzas contrarias a esto, a que ya nadie va para el infierno, que eso no existe, pero en realidad las escrituras sí hablan de esto. Entonces nosotros tenemos que estar equilibrados, bien formados, bien enseñados, bien instruidos en las escrituras, que cuando enseñemos la palabra y tengamos que enseñar todos estos temas, como en su momento hablamos acá, de dónde surgió todo esto, de dónde surgió la ilustración que Yeshua hace con el Valle de Ginón, y todo esto que simbolizaba una parte de lo que se da allí, y cómo esto nos lleva a nosotros a que vivamos las escrituras de una manera correcta. Entonces debemos temer a aquel que tiene el poder para echarnos al infierno. Ese es el Todopoderoso, Yeshua. Él tiene el poder, él tiene la autoridad para devolvernos la vida si nosotros creemos en él y guardamos sus mandamientos, y si no lo hacemos, pues tenemos la otra opción, porque todo es paralelo. O somos o no somos. O estamos con él o estamos en contra de él. Entonces, él mismo lo estableció. El que no es conmigo es contra mí. Entonces, está todo establecido allí en las escrituras. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claridad de eso. ¿A quién se debe temer? ¿Por qué debemos temer al Todopoderoso? Y podamos inculcar esto a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones, que debemos tener reverencia y respeto al Todopoderoso, que es quien tiene el poder y la autoridad de devolvernos la vida o quitarnos la vida. Eso solo le pertenece a él. Él tiene la potestad. Él tiene ese poder de darnos a nosotros esa esperanza de vida eterna, de que un día, cuando suene la trompeta, seamos levantados y que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, y que cuando se levanten todos aquellos que han creído en Yeshua justamente con nosotros, el día que suene la trompeta, nos encontremos con él y vengamos a reinar con él. Entonces, esa es una promesa maravillosa, una esperanza en la cual nosotros nos mantenemos, de que un día vamos a estar con él, vamos a gobernar con él, y después de eso vamos a estar con él en esa gran nueva Jerusalén. Entonces, es muy importante que nosotros vivamos conforme a las escrituras, que nos ayude él todo el tiempo a estar conforme a las escrituras. Entonces, él seguía enseñando, él seguía mostrándole al pueblo todas las cosas. Entonces vemos de que muchos en aquel tiempo estaban acercándose a Yeshua solo por los milagros, solo porque les supliera las necesidades del momento. Pero al igual, Yeshua constantemente los confrontaba, constantemente los direccionaba a que no solamente las necesidades del momento, sino que nos proyectemos hacia la vida eterna, hacia todo aquello que él ha establecido, hacia todo aquello lo que él había definido en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Salvador, de Yeshua, él empezó un proceso de santificación y de restauración en nuestras vidas que no ha terminado y que no finalizará sino hasta el día
que estemos en su presencia. Él nos va renovando, transformando, y esta transformación debe ir acompañada de sus enseñanzas, de su palabra, de su consuelo, de su fortaleza, y nos debe llevar a que cada día haya más reverencia, más respeto hacia Él, más temor hacia Él y a su palabra. Entonces, para finalizar, nuestra vida o la vida del ser humano no debe estar centrada en este mundo, porque este mundo es efímero, es un mundo que hoy está estable, mañana se pone patas para arriba, que ofrece cosas a la gente y que de un momento a otro se las quita, y mucho menos estar cimentados en mandamientos de hombre, porque a la final, si nos quedamos con solo mandamientos de hombre, va a haber una gran pérdida en nuestras vidas. Entonces, es importante que nosotros nos afirmemos en el Eterno y en su palabra para que podamos hacer su voluntad y Él nos guíe hacia vivir conforme a su palabra. Entonces, es muy importante que nosotros vivamos en el Eterno conforme a su palabra y que cada día podamos estar atentos a escuchar su voz, porque la escritura dice que mis ovejas escuchan mi voz, que todos aquellos que estamos en el camino, en este proceso de la restauración del pueblo de Israel, de la casa de Israel, podamos estar muy atentos a escuchar la voz del Todopoderoso, podamos estar sensibles a obedecer su palabra, a seguir caminando en sus estatutos, y de esa manera nosotros podamos llegar a cumplir el plan que Él tiene con nosotros. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que Él siga derramando su gracia, su misericordia sobre cada uno de nosotros, sus hogares, nuestras vidas, y que nos ayude para la gloria de su nombre. Bendiciones a todos. Amén, amén, hermano. Dios te bendiga. Amén, así es.